Pilar, que es amiga también desde hace muchos años, y bueno, has estado en muchos de mis eventos, Irma, pero ahora me está diciendo en la comida que nos hemos conocido antes en Acapulco, en lugar de... Yo pensé siempre que nos hemos conocido en alguna cosa cultural, pero no nos conocemos. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarlos, al público que nos escucha también. No, pues gracias por estar aquí, y gracias primero porque tú eres toda una personalidad. Gracias. ¿Eres directora? A ver, explícales al público qué cargo tienes ahorita. Directora del Museo de Arte Moderno del Estado de México en Toluca. Pero has sido ya directora de varios museos, ¿no? Pues sí, ya la trayectoria que he tenido en la cultura ha sido, pues ya he recorrido, he estado en algunos museos, como en el Museo José María Velasco, en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, en el Museo Torres Bicentenario, y ahora, bueno, con la gran oportunidad de dirigir un espacio maravilloso que es el Museo de Arte Moderno. El Museo del Bicentenario, ahí hicimos un evento muy bonito, ¿no? ¿Te acuerdas? Dos eventos, así Dos es. Eventos, uno de la espiritualidad, con Dios o sin Dios. Sí. Es algo que me ha dejado muchos recuerdos, entre otros porque vino un gran amigo mío, Manuel Fraijó, un gran teólogo, maravilloso teólogo, filósofo, que se nos enfermó, ¿te acuerdas? Sí, hombre, el cambio de altura y las horas de jet lag. Yo pensé que íbamos a dar malas cuentas con él, pero se salvó y dio su conferencia, ¿no? Sí. Y qué interesante el tema ese de la espiritualidad con Dios o sin Dios, o sea, que los seres humanos somos espirituales, naturaleza, ¿no? Y que realmente acercarnos al mundo desconocido es para todos una experiencia, y entonces necesitamos vivir con esa espiritualidad, ¿no? Así es, yo creo que todos tenemos esa parte espiritual, los seres humanos, y de una u otra forma nos acercamos a ello, ¿no? Sí, qué padre. Bueno, Irma, pero ahora vamos a hablar de las mujeres. Yo a veces tengo mucho miedo, porque yo admiro a las mujeres, bueno, para mí han sido la base de toda mi vida, pero luego pues no es fácil el tema, porque hay muchas mujeres que se enojan. Fíjate que estaba dando una conferencia de Nietzsche en Buenos Aires, y una amiga mía se me ocurrió hacerle una broma, bueno, decir que la raptaríamos para traerla a México porque era muy buena filósofa. Bueno, se puso furiosa y me quitó casi la amistad. Después ya se reconcilió conmigo, pero se enojó mucho. Entonces el tema de las mujeres es bastante complicado, y mujeres, el tema tuyo, que es mujeres percursadas en el arte, pues es hablar de mujeres muy intensas, muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes platicar así en general del tema, y ya después qué es en lo particular? Bueno, el papel de la mujer creo que ha jugado roles diferentes a lo largo de la historia de la humanidad, y es precisamente esa etapa en la que la mujer tiene un rol muy definido en la casa, en el hogar, con los hijos, en el que pasa muchas décadas sin haber grandes cambios en la sociedad, o por lo menos referente al tema relacionado con las mujeres, que estaba muy limitado el papel de ellas a un área que era el hogar, ¿no? O sea, la mujer aspiraba pues a casarse, ¿no? Y a tener hijos, y esa era realmente la gran actividad y el proyecto de vida que tenían la mayoría de las mujeres en el México, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? De la primera etapa del siglo XIX, bueno, por supuesto antes, pero vamos a hablar un poco más ya del siglo XIX, ¿no? Todavía es una sociedad muy conservadora, muy tradicional, el México de esos años, en donde la mujer se limitaba a estas actividades. Y no había realmente alguna otra aspiración, porque se educaban desde muy niñas para ser amas de casa, para realizar sus papeles dentro del hogar y educar y criar a los hijos. Además eran familias muy grandes, normalmente, ¿no? Eran familias de 8, 10 o más hijos,
Entonces, bueno, yo creo que la mujer también tenía por esa parte que dedicarse definitivamente a esa labor. Tal vez para muchas era ya interesante poder realizar otras actividades, pero bueno, pues era difícil. Incluso me viene ahorita a la mente una gran mujer que es de la etapa independentista, que es Leona Vicario, a quien yo admiro muchísimo, porque bueno, es de estas mujeres, y bueno, hay muchas, ¿verdad? Sí, recuerdo a Sor Juana también, ¿no? Sí. Pero Leona Vicario, por ejemplo, es una mujer que, como su nombre, Leona, o sea, una mujer de un gran carácter, que desde muy joven tiene la oportunidad de vivir cerca de los tíos, que tenían una biblioteca fenomenal, y en esa biblioteca pues ella podía accesar, porque además es otra parte, ¿no? Para la mujer era difícil tener acceso a los libros, era difícil poder tener este tipo de poder realizar o poder leer o poder tener alguna actividad diferente a la costura o a la cocina. Pero por ejemplo Leona, pues cerca de hombres que eran muy cultos, muy preparados, y con una biblioteca en la época excepcional, pues ella tiene acceso a los libros, que son como esa ventana al mundo. Y al tener ese acceso, ella incursiona, ella es una mujer preparada, es una mujer que desde muy joven y quedándose huérfana de padres, se dedica a estudiar y se dedica a apoyar la lucha de la independencia. Incluso parte de su herencia la dona para esta lucha, comprando armas y apoyando a este grupo, ¿no?, liberal que trata de independizar a México. Es muy interesante la vida de ella porque, bueno, pues siendo una señorita, ¿no?, de sociedad, pues tú te imaginas que qué necesidad tenía de buscar estos caminos y de arriesgar su propia vida, porque tiene que huir, tiene que esconderse. Ya casada, y cuando iba a dar a luz a su hija, tiene que esconderse entre los montes, en una cueva, da luz, porque era perseguida, ¿no? Sabían ya de sus actividades y entonces la persiguen. Finalmente nace su hija y bueno, pues ella logra salir de esto adelante, pero le quitan su herencia y por muchos años es una vida muy difícil, incluso está encarcelada. En el Museo Torres Bicentenario, donde estuve dirigiendo el espacio maravilloso, que la temática es histórica, hay una reja donde se dice que esa reja perteneció a la cárcel donde estuvo Leona Vicario. Entonces, bueno, inicio con ella porque es una mujer maravillosa, con una fuerza, con una energía que es pues muy loable, es una lucha auténtica, y es una mujer que logra salir adelante con todo ello, ¿no? Apoya la lucha, sale adelante como mujer, se casa con Andrés Quintana Roo y finalmente es una mujer que es un ejemplo a seguir. Tiene su familia y todo, bueno, su vida después ya volvió un poco a la normalidad, pero ella logra sus objetivos, ¿no? Ella logra apoyar esta lucha, apoyar lo que su identidad, sus propias creencias y convicciones en la vida, y me parece que es un ejemplo a seguir. No, pues se está tratando de un ejemplo muy, muy importante, pero lo que me sorprende de lo que me estás diciendo, y yo creo que le sorprende a todos sus escuchas, es que una mujer que debería ser sumisa a las tradiciones que ella vivía, pues era todo lo contrario, era fuerte, era, como tú dices, una leona, bárbara, nos ha creado un mundo, pues ahora el México independiente, pues se puede decir que se debe mucho a una mujer de esta valentía, ¿no? Pero ¿qué te parece si venimos claro, con este tema después del corte? ¿Te parece bien? Claro que sí, gracias. Pero sobre todo nos estabas relatando esta posición sumisa de la mujer del siglo XIX en México, tal vez en todo el mundo, ¿no? Pero en México pues es muy claro, y cómo hay mujeres que empiezan a dar un testimonio de valentías, ¿no?
tienen que ser muy valientes para ir en contra de todas las ideas o costumbres, ¿no? Entonces, nos pusiste un ejemplo de Lorena Vicario, pero en el siglo XIX, ¿de quién puedes también darnos una expresión, o sea, de su valentía, de una entrega a sus ideales, ¿no? Claro. Bueno, aquí ya un poco hablando más y en el tema de la plástica mexicana, voy a hablar de dos grandes precursoras en el arte en México, que para mí también son ejemplo a seguir por su lucha, por el afán de realizar sus propios proyectos. Y es, bueno, María Izquierdo, que es una gran pintora. A lo mejor ella no es tan conocida su trayectoria, pero es una mujer que nace más o menos en 1906, 1902, 1906, no está muy bien documentado. Es una mujer que es originaria de San Juan de Lagos, en Jalisco, y pues se casa como cualquier otra mujer muy joven, viene a vivir a la Ciudad de México con su esposo, ingresa a la Academia de San Carlos, sus maestros son Germán Gedovius y Manuel Toussaint, pero aquí encuentra esta parte, ¿no?, de que para la mujer estos espacios estaban muy limitados, no eran espacios en los que se acostumbrara a ver a mujeres participando en las actividades artísticas, académicas, ¿no?, y pues eran espacios en los que sí había todavía esta parte machista, por llamarla de alguna manera, en la que no tenían toda esa libertad, ¿no?, las mujeres. Así que pues son mujeres precursoras en el arte, precursoras en la ideología y en una lucha que nos ha costado, pues yo creo, varios años. Así que pues el tema de ella es que llega a la academia y se encuentra con esta forma de pensar diferente, con estas limitaciones hacia la creatividad de una mujer, y ella, sin embargo, se enfrenta para poder demostrar y expresar a través del arte, de lo que ella sentía, pues toda esta capacidad que tenía, ¿no?, como artista plástica. Entonces, bueno, pues tiene también a un gran maestro en esta etapa, que es Rufino Tamayo. Entonces, bueno, pues era una mujer que tenía grandes aptitudes para el arte, y los maestros la veían, ¿no? Sabían que tenía este don. Sin embargo, también de alguna manera lo limitaban, ¿no? Entonces le decían, no, pues tú no necesitas ya tomar clases, y mira, vete a las escuelas al aire libre, que en esa época se dieron mucho, ¿no?, estas escuelas al aire libre, donde los artistas, bueno, donde no solo los artistas, sino era más bien dirigido a gente del pueblo que estaba pues deseosa de participar y de poder dibujar y pintar. Entonces esas escuelas al aire libre se ofrecían más bien para trabajadores, gente obrera, ¿no?, que deseaba tener una forma de expresarse de manera a través del arte. Entonces a ella la mandaban un poco, no, mira, tú vete a las escuelas al aire libre, ¿no?, tú qué tienes que hacer aquí en la academia. Pero bueno, tuvo la oportunidad de tener a estos grandes maestros, y pues empieza ella a mostrar su talento, ¿no?, y ellos lo ven. Entonces hay un cierto envidia, una cierta forma de limitarla, porque ella en una ocasión la invitan a realizar unos murales para el Distrito Federal, y pues ella estaba encantada, ¿no?, poder hacer un mural, una mujer en esa época pues no era algo común. Pero bueno, aquí hay 3 muralistas que de alguna manera impiden que ella pueda realizar este mural, ¿no?, pues argumentando que no tenía la capacidad, la escuela, la técnica, y la limitan. Sin embargo, bueno, pues ella sigue adelante, y también era una mujer que escribía para el periódico, y era una mujer que empezaba a cambiar este curso en la vida de la mujer, en el rol de la mujer en la sociedad. Escribía en este periódico, y precisamente hay un texto muy interesante de un artículo que escribió, donde ella habla de la mujer auténtica, porque ella decía, bueno, la mujer feminista pues es un movimiento, ¿no? Bueno, y en esa época era como una
apenas se empezaba a hablar del feminismo, ¿no? Era así como algo todavía un poco prohibido. Sin embargo, había ya este movimiento que empezaba a surgir, sobre todo en Europa, y las mujeres intelectuales, pero todavía había como esta muy leve idea de este rol de la mujer en la sociedad y en estos movimientos, y ella decía, bueno, lo más importante es la autenticidad de la mujer, y eso es lo que soy yo, una mujer auténtica que solamente está realizando el papel en su vida, que es lo que quiero hacer, ¿no? Para mí la pintura es algo innato, es algo que yo tengo que expresar y tengo que expresarme a través del arte. Entonces eso es lo que ella hacía. En un momento dado ella tuvo pues un promotor de arte que la ayudó, y luego no tanto, ¿verdad? Aprovechó esas circunstancias, vendió muchas de sus obras en las embajadas, y mucha de la obra de María Izquierdo se encuentra en colecciones particulares en el extranjero por estos motivos. Pero es una artista de excelente factura. El año pasado se hizo un homenaje para ella en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de ver la exposición magnífica, y también en el Museo de Arte Moderno de Toluca tenemos una obra de ella que es un autorretrato en el que pues te recrea la imagen de la mujer, que todavía tiene esta carga, ¿no? de ciertas tradiciones, de un papel muy sumiso en la sociedad, pero también de estas ganas ya de ser una mujer transgresora, ¿no? Que esto es lo que son estas mujeres, ¿no? Rompen con todos los estereotipos. Pero ¿qué mensaje quería dar a María Izquierdo? ¿Cuál era su mensaje para que nos has hablado de sus cualidades, de esta entrega y pasión a transgredir el statu quo que ella vivió? Pero ¿cuáles eran sus principales ideas que reflejaban sus pinturas? Bueno, ella toca muchos temas indigenistas, ¿no? De la mujer en la sociedad, en el rol de la mujer mexicana, y toca estos temas en donde habla y representa la lucha de un país. Pero también después empieza a manejar un poco temas surrealistas que para ese momento pues estaban de boga en Europa, pero aquí en México empezaban a conocerse, ¿no? Entonces era un poco difícil entender lo que ella estaba plasmando, ¿no? Sin embargo, yo creo que la idea de ella era representarse como una mujer luchadora, una mujer fiel a sus ideales, atrevida, y que quería mostrar no solo la parte mexicana de la mujer, sino esta otra parte ya de una mujer moderna, de una mujer que podía participar, que sabía y que podía escribir para un periódico, y que además incursionaba en el arte y lo hacía muy bien, ¿no? Y era un ejemplo porque pues al poder ella en un momento dado competir con muralistas como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros para un proyecto de un mural, pues ya era de un nivel y de una factura la obra que ella manejaba pues muy elevada. Bueno, qué mujeres, qué cosa tan interesante. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos, Irma, ¿eh? Sí, claro. Es una verdadera gusto estar con ella aquí, y sobre todo que nos esté hablando de la forma que lo está haciendo, que realmente me da tanto gusto, porque en forma sencilla pero muy erudita nos explicas la vida de grandes mujeres como Leona Vicario, como esta María Izquierdo, que realmente son un ejemplo para seguir para las mujeres, ¿no? O sea, porque no solamente es un feminismo así a ultranza, ¿no? Sino es un feminismo creativo, es un feminismo que ayuda a la convivencia, no quiere hacer una separación entre hombre y mujer, sino al contrario, quiere hacer toda una unión, pero también que acepten las ideas de la mujer, y que la acepten también en un rol no nada más de voto, sino un rol de acción, de creatividad, ¿no? Así es, elevar la autoestima de la mujer y también el papel de ella dentro de la sociedad, ¿no?
ahora podríamos hablar de equidad de género, ¿no? En su momento hubo estos movimientos feministas que no creo que es lo más apropiado para tratar de hablar y darle lugar también al pues masculino al hombre, ¿no? Dentro de la sociedad, que también es muy importante, pero también reconocer la labor y el papel que la mujer juega, y que en ese momento estaban abriendo esta brecha, ¿no? Para poder demostrar que tenía un papel importante y que podía realizar estas actividades de alguna manera a la par del hombre. Qué bonito. Fíjate que yo te quisiera preguntar sobre un personaje que siempre es enigmático, porque es una persona que tiene una vida muy, pues, con muchas enfermedades, como una persona que realmente tuvo una lucha existencial muy fuerte. Me refiero a Frida Kahlo. Yo creo que es una de tus favoritas, sí, ¿no? O sea, definitivamente. ¿no? Sí, lo que pasa es que Frida Kahlo realmente representa algo como poco probable, ¿no? Ella, al estar atrás de un gran pintor, pareciera que no iba a tener éxito, y ahora tiene más éxito que hasta el mismo Diego Rivera, ¿no? Es algo asombroso, y sus cuadros ahora valen una millonada, y sobre todo la temática de ella, ¿no? A mí me asombra la temática de ella, porque me acuerda mucho de Nietzsche, ¿no? O sea, de las enfermedades, sí. Y cómo por medio de la enfermedad puedes hacer las obras que hizo Nietzsche, su filosofía tan increíble, y Frida Kahlo hace pinturas que ahora tienen un reconocimiento mundial, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de esta maravillosa mujer? Bueno, pues precisamente Frida es una de las mujeres a las que más admiro, y obviamente desde la parte un poco de publicidad o mercadotecnia se ha dado a conocer su obra por este lado, ¿no? Donde ella sufrió tanto en el tema de la salud desde muy niña, antes de su accidente, porque no fue esa la primera parte en la que ella se enfrentó a estos momentos de sufrimiento, de dolor, ¿no? Yo creo que ella creció y pudo a lo largo de su vida convivir con el dolor, porque así le tocó, ¿no? Esa fue la manera en la que se enfrentó a la vida, y yo creo que es una forma difícil, ¿no? Definitivamente, pero ella, a través de la pintura, tal vez se logró expresar y logró encontrar un camino para decirnos lo que sentía y lo que vivía. Entonces yo la admiro muchísimo. Ella, de hecho, su padre fue un fotógrafo reconocido, tenía un taller importante de fotografía, y era muy exitoso durante el Porfiriato. Después vienen todos estos movimientos, pues la revolución y todo esto, y empieza para ellos a haber una etapa muy difícil económica, ¿no? Pero ella estuvo muy cerca del arte desde niña por el padre, ¿no? Entonces a lo mejor muchas personas desconocen esto, pero ella fue una niña muy sensible, muy cercana a su padre, que le apoyó y le dejaba que lo ayudara en el taller, y ella entonces hacía fotografía, le ayudaba al papá, y también estuvo en un taller de grabado desde muy joven. Y era una chica muy inteligente que quiso estudiar medicina. También por eso en algunas de sus obras vemos como estos estudios de anatomía, o cuando tiene los abortos, ¿no? Hace como unos estudios, y ella quería saber, y les preguntaba a los médicos qué era lo que estaba pasando con su cuerpo. Entonces ella ingresa a San Ildefonso para estudiar la preparatoria, cuando también era una etapa en la que muy pocas mujeres llegaban a estudiar la preparatoria. Y era, bueno, esto ya es en una época ya... Ahí conoce a Diego, ¿no? Ahí conoce a Diego. Ella lo ve ahí, porque él en esa época ni se enteraba, ¿no? Él estaba pintando el mural, efectivamente,
y ella estaba estudiando, entonces ahí lo conoce y desde ahí ella se queda como muy impactada con Diego. Con el gotito. Pero después ella tiene su trágico accidente, ¿no? En el tranvía, porque en esa época ella tenía un novio que era del grupo de los Cachuchas, que ella era un grupo medio de izquierda, porque ella ya tenía también estas ideas desde ese momento. Y bueno, incursiona en este movimiento de los Cachuchas y estaba ella ya defendiendo estas ideas, esta ideología que toda su vida también le apasionó, fue una de sus grandes pasiones también, ¿no? Y sin embargo viene enfrentarse a la realidad terrible con este accidente que la limita y que la tiene casi un año en cama, con un accidente que fue verdaderamente terrible para su salud, con dolores fuertísimos, y es en ese momento en que ella vuelve a encontrarse de manera pues muy grata con la pintura, que es la que la salva, ¿no? Nuevamente aquí se vuelve a encontrar con el dibujo, con la pintura. El papá le ayuda, le compra unas pinturas y ella empieza a pintar ahí, ¿no? Estaba prácticamente todo el tiempo en cama, no se podía mover, como vemos después, ¿no? En las fotografías, todo esto con ese corsé que debe haber sido una tortura, ¿no? Para ella tenerlo. Y es aquí cuando ella empieza a pintar y de esta manera yo creo que supera un poco el dolor y supera la tristeza y la melancolía, porque todo lo que podría haber hecho una jovencita de esa edad, ella estaba limitada en una cama con esos dolores, pero con la gran capacidad de poder expresarse a través del arte. Por eso es que su obra es como una autobiografía, ¿no? Cuando Andrés Breton viene a México y le dice que era una pintora surrealista, ella se ríe y le dice, es que yo pinto mi realidad, o sea, yo no soy surrealista, no tengo, estaba muy de moda el surrealismo en Europa, ¿no? Y los sueños y transmitir todo esto a través del arte, pero ella dice, esta es mi realidad, o sea, yo estoy pintando solamente lo que he vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues... Qué bonito, pero ella también tenía ideas muy firmes en la política, ¿no? O sea, fue una mujer muy entregada a los movimientos comunistas, ¿no? Sí, claro, es lo que te decía, desde la época en que ella estuvo en la preparatoria con este grupo de los Cachuchas y este grupo de chicos con los que ella convivió mucho, ella ya tenía ideas muy muy cercanas a lo que era el comunismo y apoyando esta lucha de los obreros, de la clase trabajadora, que también encuentra después eco con Diego Rivera cuando lo conoce y encuentran que los dos tienen las mismas ideas y que están luchando por lo mismo. Y hay una pintura de ella, de Frida, que se llama Allá cuelga mi vestido, o Ahí cuelga mi vestido en Nueva York, que es durante la época que vive con Diego en Nueva York, y es un collage, y es el único collage que tiene, que en donde ella retrata, ¿no?, esta parte del capitalismo que rebasa todas las posibilidades para darle oportunidades a ciertos grupos, y entonces te retrata por una parte a la iglesia, ¿no?, con esta soberbia y este poder, y luego te retrata también a la política y el capitalismo que aplasta, y la clase obrera, que es la que está luchando por sobrevivir, en una parte inferior de la obra, ¿no? Es una pintura muy interesante, de la cual yo hice una investigación, y es esa forma de ver de Frida a la sociedad, ¿no?, en la que ella pedía mayor igualdad para el pueblo, ¿no?, sobre todo para el pueblo mexicano, que siempre fue una devoción, un cariño por México, y lo llevó con todo orgullo a Nueva York, a Europa. Ella nunca cambió sus ideales o su esencia, sus raíces, por ninguna otra cosa que pudiera haberla deslumbrado en ese tiempo que vivía en el extranjero. Que hay mujeres. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Bueno. Todavía te queda mucho tema de hablar de Frida, porque la verdad yo sí admiro, como la admiran muchísima gente, en el sentido de que era una expresión de una mujer
son así muy mexicana, ¿no? O sea, realmente yo que no soy muy afecto a las nacionalidades, pero sí identifico a Frida como muy mexicana, o sea, muy de su país, o sea, entregada a su gente, entregada a sus amores, entregada a sus pasiones como la pintura. Entonces, la verdad es una mujer admirable porque a pesar de que pudo haber casado bien o mal con Diego Rivera, pues ella brilló por luz propia, ¿no? O sea, no necesitó, claro, qué padre tener una relación con Diego Rivera, pero también esa autenticidad de ella a mí sí me emociona, ¿no? Sí, ella se acerca a Diego precisamente cuando él estaba pintando los murales en la Secretaría de Educación, y ella se acerca para llevarle sus dibujos y quería la opinión del gran maestro, que ya entonces ya ocupaba un lugar importante dentro de la plástica mexicana, Diego, y ella se acerca y le lleva sus bocetos, sus dibujos, y bueno, Diego, que era un poco seco a lo mejor, ¿no? Una niña muy joven, ¿no? Junto a él, pues le dice que sí, que está bien y todo, pero no le da tanta importancia a su obra, ¿no? Pero bueno, después se conocen, se casan, y cuando ya Frida se van a vivir a Estados Unidos, que ella era una época muy difícil y no le gustaba nada estar en otro país, y mucho menos con los capitalistas, ¿verdad? Que pues para ella en ese momento era como encontrarse con algo que siempre se había negado a esta parte, ¿no? Ella estaba a favor de otra corriente política, y la llevan a donde pues ella rechazaba la forma de vida, ¿no? De la economía que se vivía en Estados Unidos. Y de hecho, cuando ella llega con Diego, pues estaban en una crisis. Estados Unidos estaba viviendo una de las crisis más grandes económicas que se han vivido, y ella decía, bueno, ¿cómo es posible que llegamos? Porque cuando ellos llegan, los reciben las mejores familias en Estados Unidos con grandes fiestas y celebraciones, gran opulencia, y ella decía, bueno, ¿cómo es posible que se están viviendo una crisis y que mucha gente está sufriendo y pasando situaciones adversas? Pues hay gente todavía, ¿no?, que tiene dinero para festejar y celebrar cuando hay una crisis económica mundial, ¿no? Entonces para ella esto era incongruente completamente y era ofensivo. Entonces ella siempre lleva muy en alto sus raíces. Es impresionante cómo para esta etapa que no era tan común ver que una mujer mexicana saliera al extranjero con sus trenzas, con sus ropas, su vestuario típico, ¿no?, de la mujer tehuana o de diferentes trajes regionales del país, ella los portara con un gran orgullo y con un gran porte, ¿no?, de mujer mexicana. Nunca trató de vestirse al estilo europeo, estando en Francia, ¿no? Ella llevaba su vestuario regional, sus rebozos, con un orgullo que, bueno, hoy día es una moda, ¿no? O sea, hoy día, de hecho ahorita hay estuvo una exposición de Frida Kahlo en Roma, y ahorita hay una de rebozos en París. Y todo eso es lo que ella hizo para abrir estos espacios donde nunca hubiéramos imaginado encontrar una exposición de rebozos, ¿no? Que después de cuántos años venimos a ver que una mujer precursora logra tanto, ¿no? Logra abrir este camino, logra reivindicar el orgullo nacional, logra llevar incluso un estilo, una moda a otro país, ¿no? Y se impone ante todas estas costumbres elegantes, europeas, parisinas. Creo que es maravilloso todo lo que nos estás contando, pero sobre todo su entrega a sus ideales, ¿no? Claro. Que cuando la gente es congruente, qué bonito es, ¿no? O sea hombre o mujer, qué bonito es cuando son congruentes con toda su vida, ¿no? O sea, no rehuyen sus raíces ni quiénes son, sino todo lo contrario, lo hacen esplendoroso, ¿no? Sí, yo creo que este es el gran valor. Ella se sentía orgullosa de sus raíces, de lo prehispánico,
del arte, de la cultura mexicana, de la gastronomía, porque también esa es una parte muy conocida, ¿no? Los grandes celebraciones, las grandes comidas de los Rivera en su casa, ¿no? Y hay recetarios y hay todo este tipo de costumbres que se fueron heredando, porque para ella era un orgullo, ¿no? El tequila, cuando tampoco era un orgullo tomar tequila, ¿no? En México se tomaba coñac, porque era la herencia del porfiriato, a lo mejor, ¿no? Y para ella, para las clases en esa época de la sociedad burguesa, pues no se acostumbraba, y ella pues llevaba muy, muy dentro y con mucho cariño todas estas tradiciones, que además le venían muy fuerte por parte de la madre, que era de Oaxaca, ¿no? Aunque ella siempre tuvo el papá no era de origen mexicano, pero ella siempre tuvo, por la parte del arte, este gran acercamiento con el padre, y por la parte de lo mexicano, el gran orgullo, ¿no? de su madre, que era originaria de Oaxaca, con unas raíces muy fuertes, que además se representan en gran parte, obviamente, de su obra, ¿no? Donde se nota este amor por la patria, por lo mexicano, y pues es apasionante. Es una mujer que se muestra tal como es, sin tapujos, sin miedos, ¿no? Y con esta gran sinceridad hacia lo que vivía, también hasta el punto del sufrimiento en esta obra de Las Dos Fridas, que es una de las más conocidas que tenemos en México, y que es obra de Frida, donde ella está desgarrándose porque en ese momento se separa de Diego, y entonces era ese sufrimiento que ella también manifestaba de manera tan noble, tan espontánea, pues que está ahí, ¿no? Como parte de su obra. Ella no escondía nada, ella era una mujer que siempre fue transparente y que se mostró tal cual. Como no va a ser, espero que no sea la última vez que estás aquí con nosotros, sino vengas más seguido para que nos platiques sobre las grandes mujeres. Y bueno, para mí son todas grandes, pero bueno, las que han destacado de alguna forma. Platícanos rápidamente algo sobre ti, lo que vamos a tener al programa. Platícanos, tú qué estudiaste y por qué te apasiona tanto este tema del arte y este tema de la mujer. Bueno, yo estudié Derecho, pero cuando yo hice mi tesis, el tema fue los derechos de la mujer, porque a mí desde muy joven, estudiante de la prepa y después en la universidad, siempre me llamó mucho la atención esta manera en que las mujeres fueron abriendo camino, ¿no? Cuando yo estudié, bueno, pues ya era mucho más normal encontrar a mujeres estudiando Derecho, estudiando algunas otras carreras, pero sí me preguntaba qué tan difícil habría sido para las mujeres precursoras, las que iniciaron con este nuevo, estudiar una profesión, desenvolverse en la sociedad y realizar estos papeles, porque muchas de ellas también se casaban y ya no ejercían su papel, ¿no? Y también en la preparatoria fue cuando llevé apreciación estética, entonces de alguna manera se unen estas dos grandes pasiones en mi vida, ¿no? O sea, la lucha de la mujer y el arte. Y en el camino encuentro a estas grandes mujeres que cambian la historia del arte en México, y ahora que tuve oportunidad de hacer la maestría en Humanidades, pues me he interesado mucho por estudiar la vida de mujeres como Leonora Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo, María Izquierdo, ¿no? Entre otras, que fueron las primeras mujeres Tina Modotti, que ya hablaremos de ella. Me encantaría hablar de Tina Modotti, es un tema increíble, ¿no? Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, que también es apasionante su vida, una mujer bellísima, admirada por muchos pintores de su época, y pues también una mujer desinhibida, una mujer que se plantea una vida diferente y que se atreve a muchas cosas. Entonces todo ello y mi propia esencia me han llevado por este camino. Se ve que eres también una gran mujer, entregada a lo que haces y apasionada, y bueno, tal vez mucha gente no te comprenda, pero para nosotros eres un ejemplo, y gracias por estar aquí en el programa, mi querida Irma. Gracias. ¿Puedo cerrar con una frase de Frida que me gusta muchísimo? Claro.
Pinto mi propia realidad. Lo único que sé es que pinto porque lo necesito y pinto cualquier cosa que pasa por mi cabeza sin ninguna otra consideración. O sea, auténtica, total. Así es. 100% auténtico. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Qué bonito programa. Gracias. Gracias, Gerardo. Te agradezco mucho. Qué padre, ¿no? Sí. A mí me encanta. ¿Cómo lo viste, güera? ¿Cómo lo vieron? Listo, muy bien. ¿Sí? Muy padre. Gracias. Estamos aprendiendo. Muy bien. A marchas forzadas. Pues ya nos echamos los 2 programas. ¿Cómo ves? Sí, muy bien, ¿no? Pues excelente. Yo creo... Ya pobre de ustedes, ya lo ven, ustedes pues, no. Las mías yo las digo. Se las dejo que se ponen sobre sí. No, no, pero vivió, bueno, estuvo un tiempo escondiéndose en el estado de México cuando independentista, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya luego me platican cómo quedó. Hasta luego, vamos a ver con toda la información de la página para que tienes mi correo. A ver, te lo doy. _, ayudar, @hotmail.com. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a todos los auditores que nos acompañaron. Esto fue Cómo vivir la ética con Gerardo Martínez Cristiano. Los esperamos en la siguiente emisión. Gracias. No, la verdad los dos, fueron la manera de contar las cosas se sea así entretenido, ¿no? Sí. No pesado. Pero sí como enseñarme la lógica. Sí, algo que sí. Pero bueno. Mira, ahora vamos a No entendía. El problema del aire es que se ruido. Un detalle. Yo conozco un programa donde tú vas poniendo el video y ya. A ver, ábrelo y si le puedes dar dale play al y tómale.
está llegando